¿Cómo están? Soy Pablo Torres, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar esta edición no en Norteamérica, tampoco en el continente americano, sino que nos vamos a mover hasta Oriente Medio, donde las noticias han surgido desde la jornada de ayer en la noche, luego de que se reportara la entrega de cadáveres de parte del grupo armado Hamas hacia la Cruz Roja para que sean derivados hasta las fuerzas de defensa de Israel o el ejército israelí para su análisis en este proceso de... A ver, no es cumplimiento de la primera etapa porque esto ya habría terminado según había anunciado Israel. Ya se habían entregado los números de prisioneros y también de cuerpos que estaban establecidos. Sin embargo, la primera etapa, al haber concluido, se tiene que avanzar en la segunda o en la tercera fase. Ahí están viendo imágenes de también lo que es la liberación de prisioneros de parte de Israel para que sean devueltos hacia los territorios palestinos. Esto como parte de los distintos intercambios que se habían realizado en este acuerdo de alto al fuego. Lo que hizo Hamas fue entregar los cuerpos de 4 rehenes que murieron en cautiverio. Las causas todavía no se tienen establecidas. De parte de Hamas se ha insistido que la mayoría de los rehenes murieron luego de ataques de parte de Israel, como bombardeos, mientras que Israel acusa, por ejemplo, el caso de la familia Vivas, como es Shiri Vivas, la madre de esta familia, y sus 2 pequeños que murieron a manos de los propios palestinos de Hamas, no murieron a manos de Israel y sus bombardeos. En cambio, justamente a la entrega de estos 4 cuerpos, Israel liberó a cerca de 600 prisioneros palestinos, quienes debían ser liberados el sábado pasado a cambio de los 6 rehenes que fueron liberados por Hamas, pero Israel canceló el compromiso a última hora para denunciar lo que consideró ceremonias humillantes. Y con esto además se da la tónica de lo que había hecho, de lo que había pedido Israel de parte de Hamas, que es la entrega de cuerpos sin estas ceremonias. Y esto se optó por hacerse durante la noche, de manera no rimbombante, sino que muy acallados. Incluso las notificaciones se dieron cuando se había dicho de parte de la Cruz Roja que iban a recibir cuerpos. Ni siquiera fue el propio Hamas que notificó a las agencias internacionales o a los medios que reportean dentro de la Franja de Gaza el retorno de estos cuerpos hacia Israel. Los cadáveres fueron trasladados hasta el Instituto Forense de Tel Aviv para confirmar su identidad. Se da este trabajo justamente y también un examen, podríamos decirlo un tanto rápido. Se hace, sí, una especie de examinación a estos cuerpos para confirmar su identidad y también si hay causas de muerte a la vista. Y además es el último intercambio previsto en la primera fase, justamente, que va a finalizar este sábado. ¿Qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante? No se sabe, dado que la segunda y la tercera etapa no se han discutido, se debían discutir hace ya varias semanas atrás, pero además contemplan lo que va a ocurrir con la reconstrucción de Gaza, o al menos con la ocupación de Gaza. Y eso es un tema que ha estado muy tenso luego de los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que la Franja de Gaza debía ser tomada de parte del control de los Estados Unidos para ser reconstruida por los Estados Unidos sin crear ahí una super ciudad con edificios lujosos, básicamente crear una nueva ciudad totalmente millonaria, y lo que hacía prever también que los palestinos iban a tener que salir de ese lugar. Ahora debe determinarse si se van a celebrar o no estas negociaciones de la segunda y la tercera fase para nuevas liberaciones, pero también para continuar con este alto al fuego. Si no, se podría dar el escenario de que una de las 2 partes continúe con los ataques justamente tanto o en territorio israelí o tanto en el territorio de la Franja de Gaza de parte de Israel, esperando que eso no ocurra. Las miradas también del mundo entero están puestas en lo que vaya a ocurrir en el avance de este acuerdo. Y también hay informaciones ahora, si volvemos a Norteamérica, con lo que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos. Hay distintos frentes, los vamos a estar analizando. Pero lo primero es lo que ha dicho para México y Canadá. Porque se acuerda que se había anunciado una serie de tarifas, de aranceles que iban a ser impuestas a esos 2 países por parte de los Estados Unidos. Bueno, habían sido suspendidas y ahora van a entrar definitivamente en vigor. El 4 de marzo, Estados Unidos va a aplicar
un arancel aumentado en un 25% a las importaciones de Canadá y Estados Unidos. Es decir, los productos que sean exportados de parte de esos dos países hacia los Estados Unidos van a tener que pagar para ingresar un 25% más de aranceles. Trump prometió en febrero imponer estos aranceles, pero los había trazado para llevar a cabo negociaciones, algo que no llegó a buen puerto, o finalmente se trató de medidas tal vez para no impactar de gran manera la economía estadounidense. Sin embargo, se van a aplicar de igual manera finalmente, y esto va a tensionar aún más las relaciones entre estos tres países, pensando en acuerdos de tratado de libre comercio que no son respetados, porque supone justamente que estos aranceles no deberían aplicarse, pero también va a suponer un aumento en los productos en los Estados Unidos. Muchos productos son exportados desde México hacia los Estados Unidos, productos que son mayoritariamente agrícolas. Por ejemplo, parte de lo que aumentó por lo que eran las enfermedades avícolas, como también el tema de las aranceles y la falta también de mano de obra, eran los huevos. Ahí lo están viendo. Las paltas, por ejemplo, aguacate, como le dicen justamente en el norte de nuestro continente. Todo esto, hay otros productos. Incluso, por ejemplo, hay una gaseosa que tiene exportaciones hacia los Estados Unidos. Es decir, hay una situación que también un producto que es estadounidense, que nace en los Estados Unidos, pero que tiene su fabricación en México, también va a aumentar su valor. Y eso va a poner mayor presión en las personas. Vamos a ver cómo se responde de parte del gobierno de los Estados Unidos a estas presiones inflacionarias que se van a ver sí o sí, porque los expertos ya han anunciado que muchos de esos productos que no se pueden reemplazar van a aumentar en sus precios. Y, por ejemplo, también otro de los temas que va a aumentar son los repuestos automotrices. Empresas estadounidenses que tienen sus fábricas en los Estados Unidos, sus fabricaciones de repuestos van a aumentar su valor justamente, y eso va a ser algo también bastante importante. Vamos a ver cómo reacciona también la sociedad estadounidense ante el aumento de estos precios, que ojo, también se han aplicado a China en un 10% extra al arancel que ya se había aplicado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que va a esperar a hablar con Trump para llegar a un acuerdo para que no se apliquen estos aranceles y así se puede llegar a un buen puerto. Y también tenemos actualizaciones de lo que llega desde Europa con el estado de salud del Papa Francisco, quien durmió bien por la noche y ahora está descansando, han dicho las autoridades del Vaticano, mientras han entregado también distintas informaciones. Y ahora ha salido hace pocos minutos atrás un comunicado que lo publica Vatican News. Hoy también se confirma la mejoría de las condiciones clínicas del Papa Francisco, que en esta jornada ha estado alternando la oxigenoterapia de alto flujo con el Ventimask, ha dicho justamente en un comunicado la oficina de prensa del Vaticano. Considerando la complejidad del cuadro clínico, son necesarios más días de estabilidad clínica para resolver el pronóstico. Así lo ha informado en este boletín justamente la oficina de prensa de la Santa Sede, difundido durante la tarde de este 27 de febrero sobre el estado de salud del Papa, quien hace ya se cumplen 2 semanas, justamente 14 días quiero decir, de estar internado en el Policlínico Gemelli. El Santo Padre, continúa este comunicado, dedicó la mañana a la fisioterapia respiratoria, alternándola con el descanso, mientras que por la tarde, tras otra sesión de fisioterapia, se reunió en oración en la capilla del apartamento privado situado en el piso 10, recibiendo la Eucaristía, han dicho las autoridades justamente acerca de este punto. Y atención con lo siguiente, porque la compañía Blue Origin, justamente de Elon Musk, ha anunciado a nuevas personas para un viaje que va a realizar todas mujeres, y entre ellas la cantante Katy Perry. Justamente también va a estar la periodista Lauren Sánchez, quien está comprometida con justamente Jeff Bezos, el dueño de Amazon y también de Blue Origin, y junto con ellos va a viajar la copresentadora de CBS Mornings, Gayle King, la científica investigadora Amanda Nguyen y también la ex especialista de cohetes de la NASA Aisha Bowen, además de la productora científica Kairin Flynn, justamente en un vuelo que sería en la primavera boreal, según ha comunicado la empresa, que va a durar entre 10 a 11 minutos desde el despegue justamente hasta el aterrizaje.